Bienvenidos a NR Sports, bienvenidos. Es tiempo de hablar de fútbol y es tiempo de hablar de nuestro segmento lo bueno, lo malo, lo feo de esta fecha 8 de Liga Pro que terminó el día de ayer. También vamos a hablar un poco de la clasificación de Ecuador al Mundial Sub-17, que tiene, creo yo, distintos matices para analizar. Lo cierto es que siempre es una alegría que metamos a la selección en un torneo mundialista, sea en formativas o sea con la mayor. Sobre todo ahora que el torneo sub-17, el mundial sub-17 se da año a año y no cada 2 años, esto ya desde el cambio que hubo la temporada pasada, donde Ecuador no fue ese mundial, pero bueno, ya nos vamos a meter un poco más de lleno sobre eso, porque ya pasó esta fecha 8, una fecha 8 bastante movida. Desde el simple hecho de que hubo 2 partidos el viernes, 2 el sábado y 4 ayer, también fue una fecha donde hubo algunas remontadas, con incluso aroma de epicidad de algunas como la de Independiente. Y también hubo malas situaciones y feas situaciones y por supuesto lo vamos a hablar aquí con ustedes en el NR Sports. A ver, comencemos por lo bueno, que justamente ya venía dando un poco la introducción de la remontada que dio Independiente del Valle, el equipo de Joaquín Papa. ¿Y por qué me parece que es lo bueno de la fecha? Porque el Cuenca iba ganándole 2-0 Independiente, poner un poco en contexto a la gente que no vio el partido. Esta semana, ya mañana, hay Copa Libertadores de Sudamericana y venían jugando Libertadores de Sudamericana tanto Independiente como el Cuenca. Entonces lo lógico que era que los dos pongan equipos suplentes y así fue. El Cuenca salió con un 11 muy suplente, Independiente lo mismo, con poquitos de los jugadores que estuvieron presentes en sus respectivos partidos la semana pasada por torneos con Mebol. Y el Cuenca estaba haciendo un gran primer tiempo, anulando a un Independiente que no tenía claridad en el armado, no le remataba al arco de Ferrero, y le costaba mucho de verdad a Independiente entrar, y eso sumamos un Cuenca que contragolpeó muy bien. Hay un gran nivel, yo creo, de Tuquito Ordóñez por ese extremo derecho. De verdad que yo creo que es un revulsivo que hace rato es diferencial en el Cuenca por cómo agita los partidos, cómo te condiciona el espacio, la pegada que tiene, no siempre con gran puntería, pero siempre intentando remate. Y ayer le sirve eso, porque el primer gol del Cuenca viene al minuto 30 y pico, un buen cambio de frente hacia el Pollo López, como hubo muchos del Cuenca en ese primer tiempo, se le da Tuquita, va hacia adentro y de zurda la clava en el ángulo derecho del arquero del arco de Quintana. Y lo ganaba bien el Cuenca, que había tenido ya una que otra avanzada con García, con Morocho, que ayer jugó de enganche, que jugó muy bien. El Cuenca de verdad que era superior, hubo un remate de Erique que termina dándole con la manca, con la derecha que estuvo cerca. El punto es que el Cuenca lo ganaba bien el segundo tiempo, la historia mucho no cambiaba porque ambos salieron igualito. El comienzo del segundo tiempo es una réplica de cómo se jugó el primero. Un Independiente que no tenía claridad en el armado, salvo alguna media distancia de Sornosa, y un Cuenca que volvió a pegar. Un centro al área de Tuquita, que remata muy bien, si no me equivoco fue Herrera, sí, Germán Herrera, el Heredia, perdón, el delantero del Deportivo Cuenca. Al primer palo, otra vez vence a Quintana, le cruza el remate y el Cuenca lo ganaba 2-0 al 60 y pico. Y aquí creo que se da el gran declive del equipo de Jorge Célico, que ya vamos a hablar un poco de la intervención de partido, y es que el Cuenca jugó 4-2-3-1. Pues al 65, aún con 30 minutos casi por recorrer, decide hacer línea de 5. Sacó un volante, metió un central. Línea de 5 al Cuenca que evidentemente le cedió metros a Independiente. Y aquí viene la clave, yo creo que de la remontada. Independiente cambia, saca a Daico Romero, mete otro extremo como Pereyó, sale Yorcaef, entra Cocolizo González, entra Emerson Pata también y saca otro volante, queda solo con Sornosa y Yuri Ochoa en medio y hace línea de 3 con Gustavo Cortés, Eduardo Gómez, que era el central titular que estaba jugando, y también Andy Velasco. Pues Independiente, a diferencia del Cuenca, la línea de 3 que la hace no fue para defenderse, ocupar más el ancho, sino fue para que el equipo pueda desplegarse, tener a Pata bien abierto por izquierda, a Pelleró bien abierto por derecha, estaba Charlie González de 9 y tenía el carril central también copado, con Sornosa y Yuri Ochoa. Entonces, Independiente le ocupó muy bien todos los sectores de la cancha, hundió al Cuenca que no tuvo respuesta, y así vino el primer gol. El doble 9 con Juan Riquelme Angulo, otro que entró bien, le funcionó porque comenzó a tirar centros. Hay un gran centro, yo creo que a Charlie González de Pereyó, que cabecea esa pelota y pone el 2-1 al 60 y pico. Y a los 2 minutos vino el empate.
Un gran remate de Sornosa de media distancia. Yo creo que la clave para remontar, a ver, de descontar al segundo gol, Independiente no pasaron ni 3 minutos y ya el Cuenca se metió en problemas. Célico hace más cambios, mete a González, por ejemplo, ya había salido Ibarra, mete a Matías Klimovic. Intentó, de verdad que intentó Célico volver a que el equipo vaya hacia adelante. Entró Bolsen y salió Mateo Piedra, que era el otro central del Cuenca que había jugado un gran primer tiempo. Y parecía que el Cuenca por lo menos iba a intentar reaccionar, pero Independiente de verdad que ya tenía el dominio del partido. Y hay un jugadón de verdad en el 2-0, en el 3-2 Independiente para que simplemente tenga que empujar la jugada cualquier Angulo. Una gran jugada de verdad entre Yuri Ochoa, Charlie González y el centro que fue para que termine de empujarla de Pereyó, el delantero de Independiente, que de verdad que es un portento. Yo creo que uno de los 9 de gran proyección que tenemos aquí en el país. E Independiente firma la remontada no solo del año. Yo creo que debe ser la mejor remontada que yo recuerde en Liga Pro, por lo menos en los últimos 2-3 años. Hay que revisar la data, pero creo que si no está ahí, le pegan el palo. De verdad que lo de Independiente ayer, poniendo los titulares con el cambio de esquema, la pizarra, la buena intervención de Papa, es uno de lo mejor que pasó en esta fecha, o lo mejor que pasó en esta fecha, y da para lo bueno, porque de verdad que Independiente consigue sacar un partido que lo tenía perdido y ahora es más líder que nunca y con muy buenas sensaciones futbolísticas ese segundo tiempo. Todo lo contrario del primero, donde los suplentes que jugaron como Briones, Aarón Rodríguez, el mismo Gómez de central, de verdad que no la vieron. Fue un mal primer tiempo de Independiente, es verdad que con mucho cambio, pero en esos pasitos hacia adelante que pueden dar los suplentes, creo que ninguno terminó aprovechando. Guagua también otro terminó aprovechando la oportunidad. Y de ahí, lo malo de la fecha, para mí es como casi se le complica el partido a Barcelona, que lo termina ganando, por cierto, Barcelona con un gol agónico de Johnny Quiñones. Pero ¿por qué lo malo? Barcelona había hecho, creo que el mejor primer tiempo de la era Farías en este estilo. ¿A qué me refiero con este estilo? Pues Leones sabíamos cómo le iba a defender, 5-3-2, Pepinoja a la altura de Anangonó y de ahí los 8 para defender. Y Barcelona tenía que ser un partido difícil, porque era un partido donde el equipo tenía que jugar muy corto, el equipo tenía que ocupar bien los 5 carriles de la cancha, el equipo tenía que estar cercano para poder tener conexiones y también mejor recuperación tras pérdida. Y Barcelona lo hizo muy bien. Gran partido, de verdad, creo que a nivel general, sobre todo el primer tiempo, lo de Benedetto, lo de Yandri Gómez, lo de Tommy Martínez, que recuperó muchas pelotas y termina filtrando uno de los goles. Fue un partidazo para mí, estaba siendo un partidazo para mí de Barcelona. Este es el primer tiempo donde se comieron los goles. Todos fallaron. Gómez, Benedetto, los mismos que hicieron un gran partido en elaboración, terminaron perdonando de cara al arco de Angulo, que también tuvo buenas atajadas el portero de Libertad, que viene siendo de lo mejor de Liga Pro en esa posición. Y el primer tiempo de verdad daba para quedar por lo menos 4-5-0 en el Monumental. Y por eso el segundo tiempo, donde Leones cambia, si quieres, un poco, porque adelanta las líneas, hay un golazo de pelota parada de Pepinós que lo empata, y de ahí un casi segundo gol, un buen desborde de cabeza que había pasado a jugar como carrilero derecho tras la salida de Aguas, y hubo un centro atrás que Arreta termina acomodándose con la mano y por eso le anulan el gol. Y después viene la otra cara de la moneda, porque en el mejor momento de Leones, Arreta, por una plancha en contra del tobillo de Intriago, sale expulsado y queda Leones con 10 en un partido donde Barcelona otra vez lo pasó a dominar. No con la misma claridad del primer tiempo, ni con los mismos, creo yo, mecanismos, pese a que Johnny Quiñones entró bien, entraron más titulares, terminaron con Toto Núñez y Parrales de doble 9. También en ese momento ya habían hecho más cambios Farías, pero el gran ingreso creo que fue el de Johnny, con el que termina ganándolo Barcelona y sacando adelante un partido que se los complicaron solos y que tiene que ser una de las notas para el futuro, porque hoy fue Leones, que es un equipo que no tiene mucha pegada arriba, e incluso si casi se lo dan vuelta, por desconcentraciones de segundos, porque salió Barcelona de nuevo dormido en un segundo tiempo, ya le había pasado algo así ante Católica, le volvió a pasar y casi le cuesta el partido. Por suerte vino la expulsión, por suerte León es un equipo que tiene poco talento individual, salvo creo que el 11 inicial. Y bueno, Barcelona lo fue metiendo hacia atrás, y de verdad que 11 contra 10 en el último minuto literal lo termina ganando con este gol de Johnny, pero casi se complica el equipo de César Farías. Y de ahí vamos a lo feo de para mí esta fecha, y es que en Emelec hubo otro expulsado y otra vez perdió Emelec ahora contra Aucas en la altura. Y qué decir, ¿no? Para mí una jugada polémica, si quieres, una expulsión a los segundos donde Guzmán le clava un planchazo en el tobillo a Napoli por atrás.
para mí hay riesgo lesivo en esa entrada y debió haber sido expulsión para el jugador de Aucas. Lo cierto es que Orbe no lo vio en el VAR, no llamó al árbitro central, que era el señor Brian Loaiza, y a jugada casi siguiente, Napoli le mete un planchazo a la altura casi de la cabeza, le que terminó dando en el cuerpo a Espina. Y eso evidentemente fue una roja bien sacada. Lo que no se entiende de Melec es que Melec ha tenido expulsados en casi todos los partidos. Ya fue lo de Miller, lo de Segura 2 veces, ahora lo de Napoli. De verdad que Melec se está complicando de sobremanera y así obviamente es difícil sacar adelante resultados porque hoy Melec lo ves en el fondo de la tabla, tiene 5 puntos el equipo de Vicente Sánchez. Es verdad que partidos jugando mal, la mayoría sin convencer, pero Emelec de verdad difícil también poder evaluar el tipo de partidos como ayer donde ya a los 10 minutos tenías uno menos. Le tocó hacer 4-4-1, plan de resistencia, igual creo que hay errores del entrenador que no se sostienen. Poner a Neris de 9 en vez de a Klimovic en un partido donde lo que más vas a tener que es correr, porque vas a tener que jugar lejos del arco rival. La entrada de Miller al cambio. Emelec eso que intentó transitar con Pizzini, con Romario, con Angelo Mina, pero de verdad que Aucas casi siempre tuvo el control del partido y lo termina ganando sobre el final con un golazo de Robinho Quiñones. Buenos cambios hay que decir también del Beto Araujo. Terminó metiendo a Robinho Quiñones, a Tapiero, que para mí terminaron de darle ese dominio que le hacía falta a Aucas en el segundo tiempo, porque en el primer tiempo sí hubo algunos remates peligrosos de Mena, Guzmán entró bien en la dinámica por dentro del equipo, como viene pasando de hecho en Aucas. Aucas suma su segunda victoria consecutiva y tercer partido sin perder el equipo del Beto Araujo, que empieza a levantar y salir del fondo de la tabla después de un mal inicio, que creo que era cuestión de tiempo, porque Aucas de verdad que viene jugando muy bien, pero en Emelec exige preocupar, ¿no? Otro expulsado más, otra vez se le complica un partido y lo terminan perdiendo. Yo creo que lo pudo haber perdido Emelec con 11, porque Aucas es un muy buen equipo y está mejor que Emelec. Pero de esta forma, con otro expulsado tan temprano en el partido, de verdad que es para ya ser introspectiva casa adentro de lo que está pasando. Porque no es normal que tengas 6 expulsados, 5 expulsados en 8 partidos. No es normal. Y Emelec está pasando y creo que es lo feo de esta jornada 8. Y de ahí quiero hablar un poquito también del partido de Liga con Delfín, que si bien no forma parte del segmento, creo que es importante mencionar porque Liga también jugó con muchos suplentes, así como Independiente, no tanto Barcelona, y termina perdiendo ante un Delfín que fue, yo creo que inofensivo en casi todo el partido, que es verdad que Delfín tuvo ratos donde pegó con Mendoza, que para mí nunca más puede volver a ser suplente, pero a mí me preocupa la fragilidad de Liga, que había iniciado mejor el partido, Liga, con un pretel fuerte en los cruces, con un Cuero que profundizaba. El tema está en que Liga le hacen el primer gol y otra vez fue un equipo desconectado totalmente. Que en el segundo tiempo casi lo empata con un palo de Llana en el último minuto. Sí, pudo haber pasado, pero de verdad que hay niveles individuales bajos que yo no creo que sea culpa de los jugadores, ojo. De verdad que a mí lo del entrenador, lo de Thiago Núñez, se me hace insostenible ya a esta altura. No puede ser que esté desperdiciándose talentos como Medina, como Tobar, el mismo Daverson, Estrada, Villamil, que nuevamente está a un nivel muy bajo. A Liga se lo ve mal a nivel general, vuelve a perder en Liga Pro y vamos a ver cómo les va mañana por Copa Libertadores, que ya hablaremos de ese partido que tienen ante Mirasol durísimo en Casablanca. Lo cierto es que Liga cayó ante Delfín y preocupa. Preocupa de verdad porque no sé hasta cuándo tenga cuerda Núñez, con titulares y suplentes el equipo no juega bien y eso que vienen sacando uno que otro resultado ya por fin. Y de ahí, finalmente, quiero hablar de la clasificación de Ecuador Sub-17 que le ganó a Chile 3-1 y está en el Mundial. Primero que nada, felicitaciones al cuerpo técnico de Gonzalo Ferra y toda esta camada talentosísima de jugadores que tiene Ecuador. Ayer otra vez un gran partido donde Johan Martínez, el extremo ya comprado por el Newcastle, todavía en Independiente, fue la gran figura. Un extremo que juega por izquierda, pero es derecho, perfil cambiado y que tiene gambeta, trae mucho fútbol, metió un golazo de media distancia. Del otro lado lo mismo Quintero. Ecuador jugó creo que un partido donde no tuvo mayor sobresaltos, pese al gol de Chile y una que otra falla de Chica y del arquero, de Vaca. Pero el potencial ofensivo de Ecuador, ya lo habíamos dicho antes, es inmenso entre los Quintero, Fragoso, eso que ayer no jugó Olger, Fragoso entró al cambio bien a refrescar, lo de Martínez. Ecuador tiene de verdad que de mitad de la cancha hacia adelante un potencial tremendo con sus extremos. Y por eso está no solo clasificado al Mundial ya, sino que va a semifinales contra Argentina. La otra llave la juegan Colombia contra Brasil. El que gane de los dos pasa a la final de este sudamericano que está jugando en Paraguay, que por cierto, ayer se jugó en el estadio Ameliano Villeta, si no me equivoco el nombre,
El punto es que la cancha era un potrero. Yo imagino que por las lluvias que han estado habiendo en Paraguay, pero de verdad que era muy difícil, la pelota se quedaba en ciertos sectores y eso que ya no estaba lloviendo. Entonces eso creo que sí me parece un error de Conmebol, porque de verdad que en un torneo juvenil no puede pasar esto. Y Ecuador va a un mundial, el año pasado nos habíamos quedado fuera, con una camada para mí igual de talentosa que esta, porque en ese entonces estaba Leyendre, que ya ha jugado minutos en la Ligue 1 de Francia, estuvo Lerma, que estuvo Juan Cualquier Angulo, que ahora es suplente y entra siempre en Independiente del Valle, estuvo Yaxi García, que era titular en Barcelona hasta hace poco antes de su lesión, estaba ya Deiner Ordóñez, estaba Edwin Quintero, el arquero era Miguel Peralta de Independiente, que ya debutó en el primer equipo. Es decir, para mí tenía el mismo talento. Pero yo creo que lo de Ferra, sin ser bueno todavía a mi entender, a nivel colectivo, sí mejoró a lo de Burbano, que de verdad fue un desastre. Yo no sé cómo se quedó, no solo ni siquiera fuera de las semis, se quedó fuera del Mundial en un formato donde pasan ahora 7 selecciones por año. De verdad una locura. Pero esta selección del 2026 que acaba de conseguir esta clasificación me recuerda mucho la del Sudamericano 2023, donde queda vicecampeón en esa misma sub-17, donde estuvieron jugadores como Kendry Páez, como Cheche Arroyo, como Bando, entre los más destacados, ¿no? Entonces, por el talento disponible, por donde están vendidos ya la mayoría de estos jugadores, me recuerda mucho, pero yo mantengo que no me parece menos talentosa esta camada que la anterior. Lo cierto es que, bueno, ojalá el Ecuador pueda pasar a la final. ¿Y por qué no ser campeones de nuestro primer sudamericano sub-17? El único trofeo de juveniles que tenemos fue la sub-20, donde ya lo hicimos en el 2019, ¿no? Con la sub-20 de Campana, Plata, Cifuentes, Alvarado, una de las más talentosas también creo que a lo largo de nuestra historia. Así que bien, este fue el programa de hoy. Saben que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Estamos aquí en nuestro YouTube de la Nueva República, donde hacemos videos de lunes a viernes a las 3 de la tarde. En nuestra cuenta de Instagram estamos como LNR Sport EC, donde subimos la mejor información deportiva a nivel nacional e internacional. Soy Mauricio Bermúdez, me pueden encontrar en mi cuenta de Twitter como Mauricio Bermúdez 20. Fue un placer estar con ustedes y será hasta el día de mañana.